Muy buenas noches, bienvenidos a la nueva era de Acuario Radio. Soy Ramón Juárez desde Houston, Texas, y les vamos a compartir con mucho afecto y con muchas ganas algunas palabras sobre lo que es el despertar de la mente interior, el despertar de la conciencia, ¿no? Yo sé que algunos de ustedes ya estaban por ahí pendientes para escuchar este tema. Y muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes que siempre comparten los vínculos a lo que es el programa, a lo que es los videos. Muchas gracias a ustedes en Twitter. No crean que me olvido de ustedes. En Twitter tenemos amigos muy fieles, compañeros, contactos muy fieles que siempre están reenviando los tweets que publicamos ahí constantemente. Así que muchas gracias. Algunos de sus nombres, pues ya sabemos que en las redes sociales muchos nombres son ficticios, ¿no? Entonces, pues no valdría la pena mencionar nombres, pero gracias infinitamente, ¿no? Esta es una labor maravillosa porque nos envuelve a todos. Todos podemos poner un granito de arena con el tan solo compartir, con el tan solo share. Usted podría dar las herramientas para que una persona hiciera un gran cambio. Y si esa persona lograr la autorrealización íntima del ser, imagínese usted, sería Dharma, ¿no? Entonces, saludos. No dejen de enviarnos sus saludos ahora durante la transmisión en vivo y también después que vean el programa ya grabado y compartir siempre, eso es lo básico, ¿no? Pero, ¿qué hay de nuevo por ahí? Nos comentaron la noticia de que murió David Rockefeller, ¿verdad? ¿Alguien sabe algo sobre eso? ¿Quién fue Rockefeller? Dicen que era pues prácticamente uno de los hombres, si es que cabe el término, más poderosos de la tierra, ¿no? A los 101 años, después de varios trasplantes de corazón, ya por fin la ley divina, ¿no? Dijo hasta aquí, hasta ahí llegó. Pero pues definitivamente que su imperio sigue ahí, ¿no? Su gente sigue ahí, entonces de cualquier manera sigue siendo un mundo con un sistema de leyes que a la vez son físicas y son respaldadas a la vez en leyes superiores, leyes internas. Así que nada ha cambiado, seguimos siendo los mismos, ¿no? Sí hay que trabajar mucho para ejercer en nosotros un cambio, ¿no? ¿Qué otras nuevas? Nuestros amigos de Perú, ojalá que se estén ya reponiendo de esa catástrofe, ¿no? Ojalá si alguien ve estas palabras, ve estos videos, escucha estas palabras, sepa que desde aquí, desde Houston, Texas, pues enviamos siempre nuestras prácticas que hacemos con el grupo de aquí, esas vibraciones de amor hacia todos ustedes, y pedimos a la divinidad que pues que nos ayude prácticamente, porque esto ya no se puede detener, como todos lo sabemos, pero sí pues nos puede dar fuerza para soportar lo que la naturaleza nos tenga preparado, ¿no? ¿Qué otra noticia? Por ahí vi que el Popocatépetl empezó a hacer erupciones muy bruscas, muy violentas. Creo que fue esta mañana, por ahí alguien nos compartió un video. Y bueno, son fenómenos que están sucediéndose, ¿no? También compartimos hace un par de días un video de algunas personas por allá en el Polo Sur que han tomado algunas imágenes, algún video de los deshielos, de cómo se está deshielando lo que es pues ahí los polos, ¿no? Se está acabando el hielo, se está por causa de lo que es el global warming o el calentamiento global. Ya sabemos que ciertas áreas del planeta se calientan y esos hielos que estaban ahí, que estamos hablando de metros de profundidad de hielo, bloques enormes de hielo, se derriten y obviamente sus aguas a la larga van a dar a los Países Bajos, y muchos Países Bajos, islas, etcétera, se están viendo perjudicados. Hay personas, hay aldeas que están perdiendo sus islas, sus tierras, porque el agua las está inundando en varios países. Ya hablamos de eso en el tema en el video sobre el global warming con el señor Fernand, con el científico Fernand Obando de California. Ya se habló de eso. Entonces vamos a estar hablando, ¿no? Es un poco de noticias, refrescarnos un poquito la memoria en lo que está sucediendo hoy en día en este planeta Tierra, que nosotros llamamos Tierra, ¿no? Que creemos que conocemos, pero en verdad no conocemos.
que nos creemos tan importantes habitando sobre él y en realidad no somos más que un órgano más de esta gran naturaleza, de esta gran madre natura. Pues hay que seguir adelante. El tema de hoy es el despertar de la mente interior o la mente interior, o también las tres mentes. Si ustedes ven el título por ahí, dice las tres mentes, pero en realidad queremos hacer énfasis, hablar un poco sí de las tres mentes, pero hacer un poco más de énfasis en cómo despertar esa mente interior, porque vemos que es lo que hace falta. No importa el nivel de estudio que tengamos, si somos principiantes en este conocimiento, si somos instructores, si somos misioneros o si ya somos o creemos ser maestros, lamentablemente, pues de cualquier manera este conocimiento nos sirve, ¿no? Y es importante que ustedes me ayuden en este momento, los que ya están conectados, a compartir este video en sus grupos, en sus perfiles, de cualquier forma que sea posible. Vamos a poner un poquito de música, a dar algunos minutos para hacer precisamente eso. ¿Qué les parece? De compartir un poquito más el enlace para ver cuántas personas más se conectan a escuchar esta interesante cátedra sobre el despertar de la mente interior, ¿no? Es lo que vamos a hacer entonces. Vamos a poner aquí una imagen y vamos a buscar una música tal vez de fondo para que podamos, como dije, compartir este link, este enlace, antes de entrar al tema. Bueno, ya hicimos la travesura, ya compartimos por ahí en varios sitios. Ojalá que ustedes nos ayuden haciendo lo mismo y como decía, lo importante es que muchos se den cuenta de lo que está pasando hoy en día en Facebook, en las redes sociales. Y lo que está pasando es trascendental. Lo que está pasando, ni más ni menos, es que le estamos entregando a la humanidad así abiertamente, al público, en forma masiva, todas las claves que necesita para despertar, para dejar de ser un simple Homo sapiens o un simple animal intelectual. Es bueno saber que el gnosis, la palabra gnosis, G-N-O-S-I-S, que es a lo que nos dedicamos en esta página, pues contiene en sí esa palabra, contiene en sí misma todas las posibilidades para convertirnos en hombres y hasta en superhombres, en seres totalmente despiertos. Así que usted, si es primera vez que usted entra a ver estos videos live en la nueva era de Acuario, suscríbase. Dele like a la página para que estemos conectados, dele seguir o follow para que así le notifiquemos cada vez que entremos en vivo. En cuestión de segundos Facebook le va a notificar y eso es lo que queremos, que este grupo se haga más grande, ¿no? Entonces siéntese tranquilo, cómodo, ponga el video o si está haciendo algún trabajo, ponga las bocinas nada más, el altavoz un poquito alto para que escuche, pero las láminas que estaremos compartiendo pues son de mucho beneficio, así que sí conviene que también las vea porque nos ayudan a comprender mejor el tema, ¿no? Entonces vamos a ir entrando en ese tema de el despertar de la mente interior. Bienvenidos nuevamente todos. Y vamos a predisponernos en verdad para que esta noche pues aprendamos algo, para que esta noche tengamos algún tipo de alimento para eso que es lo inmortal en nosotros. Sucede que como personas siempre estamos preocupándonos por qué vamos a comer, dónde vamos a vivir, qué vamos a vestir, pero muy pocas veces, es más, casi nunca nos preocupamos en verdad en de qué vamos a alimentar a nuestra alma, cómo vamos a vestir nuestra alma, dónde vamos a poner a nuestra alma, dónde va a vivir nuestra alma. ¿No se han preguntado ustedes eso, verdad? ¿De qué creen que se alimenta su alma? Es más, ¿tienen alma o no la tienen? ¿Dónde vive su alma? ¿Cómo se puede vestir el alma? ¿O revestir el alma de qué y por qué? Todas esas son cuestiones que deben interesarnos, que deben preocuparnos como personas que investigamos lo que es el conocimiento de nosotros mismos, ¿no? Eso es lo que buscamos. No tanto conocer a otras personas o conocer otros mundos, sino primero que nada conocernos a nosotros mismos.
Homo nocete ipsum. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses, ¿no? Pero hay que empezar por la base, por el hombre. Hay que primero conocernos nosotros. Porque si nosotros no nos conocemos a sí mismos, tampoco vamos a conocer nada de lo que existe fuera de nosotros. ¿Entendido? De eso vamos a partir, ¿no? Desde el principio de que no nos conocemos, de que queremos conocernos. Y de ahí podemos expandirnos hacia muchas posibilidades de estudio, de meditación, de reflexión, de diálogo tal vez, de discusión si es necesario, ¿no? Pero siempre con ese objetivo, con el objetivo de conocernos a nosotros mismos. Eso es lo único que importa en este mundo, en verdad. No le vemos otra finalidad a toda esta maquinaria de la relatividad de Einstein en la cual nos desarrollamos como un engranaje más, como un órgano más de esta gran naturaleza, ¿no? Empezamos diciendo esto, ¿no? Tenemos tres mentes. O sea, si queremos hablar del despertar de la mente interior y el tema está atractivo para muchos, provocativo, ¿verdad? Como que nos coquetea por ahí en las redes sociales, en el Facebook, y pues decidimos entrar a ver de qué se trataba. Entonces hay que despertar la mente interior. Pero primero tenemos que saber que tenemos tres mentes. Para saber cuál es la mente interior, tenemos que saber que en realidad cada persona, cada ser humano tiene tres mentes. Alright, hablar de ellas, definirlas, estudiarlas, reflexionarlas es lo que vamos a hacer en la primera parte de esta transmisión live, y la segunda parte será estudiar un poco lo que necesitamos hacer para despertar esa mente interior. Right? Entonces las tres mentes es la mente sensual, luego viene la mente intermedia, y luego viene la mente interior. Grábese muy bien eso. Mente sensual, mente intermedia, que es la segunda mente, y mente interior. ¿Okay? Así que continuamos. La mente humana, sabemos pues, ya dijimos, son tres mentes. Y es importante empezar a definir lo que es la mente sensual. Ya sabemos que la sensualidad viene a nosotros gracias a los cinco sentidos que tenemos, y es importante refrescar nuestra memoria. No sé, tal vez hay personas que no se acuerdan cuáles son esos cinco sentidos. Es posible. Nos han tocado ver gentes que llegan a las escuelas a estudiar la gnosis y no saben identificar exactamente esos cinco sentidos. No hay problema, los vamos a identificar ahora. Tenemos que es la vista, que es el gusto, que es el oído, que es el olfato y el tacto. Y ahí tenemos esta lámina pues para expresarnos eso. La mente sensual, veamos eso, el primer tipo de mente que estamos estudiando es la que resulta de toda la información que recibimos por esos cinco sentidos. ¿Ok? ¿Y qué tipo de información recibimos por los cinco sentidos? Básicamente, aunque son de diversas densidades y tipos, pues todas se sintetizan en sensaciones. A través del tacto recibimos una sensación ya sea de fuego, que es caliente y que quema, o de frío, de hielo, que es frío, ¿no? O de dolor si alguien nos pega. A través del olfato podemos diferenciar entre algo maloliente o echado a perder, una comida, etcétera, o un lugar sucio, a un lugar pulcro, limpio, perfumado. Hay personas que son tan refinadas en su sentido del olfato que hasta se pueden oler las cosas chuecas. Pero eso ya sería mucho, desarrollar nuestro sentido ahí, ¿no? Hasta ese nivel. Pero pueden desarrollar ese sentido de olfatear las cosas. Así cuando un perro olfatea el peligro, así el ser humano puede olfatear, oler el peligro antes de que llegue. A través del oído también recibimos palabras, sonidos, zumbidos, ¿no? Que a veces nos alteran el sistema nervioso y hasta pueden alterarnos la presión y causarnos entrar a un pánico o a temor, etc. A través del gusto nosotros recibimos las impresiones de la comida, ¿no? También. Y a través del ojo recibimos también impresiones
que llegan a nuestro cerebro, ¿no? Pasan a través de la retina del ojo, de la pupila, y luego es básicamente la luz la que se refleja y entra en nuestro cuerpo y a nuestro cerebro, más o menos, gracias a los conceptos que tenemos, nos ayuda a identificar el fenómeno el cual estamos viendo. Yo creo que hay que ir despacio con esto, ¿verdad? Y saber que el ser humano todo lo convierte en conceptos. Todo lo que entra por sus 5 sentidos lo convierte en conceptos. Es decir, nada es real, nada es esencialmente puro. Si una persona, por ejemplo, prueba alguna bebida, uno puede decir que está dulce, otro que no lo está, o a otros parecería les hasta insípida. Pero es porque todos tenemos diferentes capacidades de asimilar esas sensaciones, porque lo que estamos recibiendo son sensaciones, ¿sí? Y a través de esa sensación, a través de esa sensación que viene, primero que nada la percepción, ¿no? Se me estaba pasando esa parte, ¿no? Percibimos algo, es la percepción, esa percepción nos da una sensación, y sobre esa sensación emitimos un concepto sobre aquello, right? Vean ese desencadenamiento de situaciones que pasan en nosotros. Primero recibimos esa impresión que decimos, pero en realidad en la impresión está contenida la percepción, la sensación y el concepto. Eso es lo que es una impresión. ¿Por qué? Porque la sensación básicamente no la da el fuego, ni la da el hielo, ni la da algo dulce, sino que la sensación es algo que brota de nuestro interior, que es expresado sobre aquello que estamos manifestando. Con esto queremos decir que si una persona nunca jamás en su vida ha sabido que existe la palabra fuego, por ejemplo, y nunca lo ha tocado, el día que lo toque y el día que lo vea y lo sienta, no tendrá más que una expresión tal vez de asombro, pero no tendrá en sí un concepto para emitir sobre aquello que está experimentando. ¿Verdad? Excelente, qué bueno que me están entendiendo porque esto está muy interesante. Entonces debemos saber eso, ¿no? Que existe la sensación, la percepción, la sensación y el concepto como juego que se desarrolla en lo que es la impresión. Básicamente las impresiones es la información que recibimos a través de los 5 sentidos y eso forma la mente sensual. Preguntarle a la mente sensual si existe Dios, si existe el alma, si existe vida en otros mundos, si existe vida después de la muerte, o si yo he vivido en vidas pasadas, o si existen los ángeles, es perder el tiempo. A la mente sensual no se le puede preguntar cosas de ese tipo, porque no tiene información para dar un concepto, para emitir un concepto de algo que nunca ha conocido, de tal manera que siempre sus conceptos los va a tirar de acuerdo a su forma de ser, a su forma de pensar. Total que si alguien con una mente sensual demasiado desarrollada nos escucha hablar de esto, ¿no? Nos escucha hablar del mundo astral, de los ángeles, y lo primero que dicen, esos gnósticos están bien locos, están bien chiflados. Sí, o sea, yo los he escuchado que así nos dicen, a mí directamente me lo han dicho, ¿no? Pero aquí hay un problema, porque como están tan supeditados a los 5 sentidos, a los conceptos que se han formado de ese engranaje de impresiones y no tienen otro tipo de información, nunca van a entender lo que estamos hablando, ¿no? Entonces es importante pasar de una mente sensual a una mente interior. Pero existe otro problema más, y creo que aquí la lámina siguiente nos va a hablar de eso. Bueno, ya vimos, ¿no? La mente sensual, aquí está en este ejemplo, mucho más explicado, con más claridad, con estos diagramas. ¿Cómo podría la mente sensual aceptar algo que no sea sensual? Sencillamente no puede. Si los datos de los sentidos sirven de resorte secreto para todos los funcionalismos de la mente sensual, es obvio que estos últimos tienen que originar conceptos sensuales. Es decir, los seres humanos vivimos nuestra vida siempre fundamentada en conceptos sensuales, aunque digamos que amamos, aunque digamos que somos altruistas, aunque digamos que somos el mejor padre, el mejor esposo, el mejor vecino, esos son simplemente conceptos sensuales y sobre eso vivimos.
Tenemos conceptos sensuales hasta del cielo, ¿no? Y pensamos que el día que llegue la muerte y nos lleve, nos vamos a ir con Diosito, que va a venir un angelito blanco con sus alitas y nos va a llevar de la mano con Diosito, y nos va a presentar y Diosito nos va a recibir con sus brazos abiertos y va a decir: bienvenido, hijo, este es el cielo, quédate aquí. Pero ese es un simple concepto, una creencia, y fundamentada precisamente en la degeneración de los sentidos. Eso es lo peor. Entonces, como decíamos aquí, ¿no? Vivimos en una tercera dimensión. Y esa tercera dimensión, o esas tres dimensiones que se nos han hablado como largo, ancho y alto, en realidad son la percepción, la sensación y el concepto. Es decir, vivimos en un mundo de concepto. Nada es como nosotros creemos que es. Ni la tierra, ni el agua, ni la gente. Nada es en sí como nosotros creemos que es, como ese concepto que tenemos. Muchas personas hasta hoy en día piensan que el sol es una bola de fuego allá en el espacio. Hay personas que tienen ese concepto, y hasta algunos científicos también, que es una bola ya de fuego y que de cuando en cuando envía radiaciones y surgen volcanes, etc. Pero es un concepto y nada más, ¿no? Es una teoría y nada más. Porque nadie pues ha ido allá, a nadie le consta lo que en sí es el sol. Entonces contra eso estamos luchando, contra los conceptos o contra la mente y su contenido de conceptos fundamentados en la percepción y en la sensación. Eso es lo que es para nosotros la tercera dimensión. Tenemos una vista degenerada realmente, ¿no? Pero hablemos entonces de la siguiente mente. Esta es la mente intermedia. Esta es radicalmente diferente a la que acabamos de estudiar, que era la mente sensual. La mente intermedia está hecha precisamente de las creencias que hemos acumulado, no solamente en esta vida, sino en vidas pasadas, porque también hemos vivido en otros tiempos, en otras escuelas, en otras razas, hemos hablado diferentes lenguajes, hemos sido diferentes personas, unos mejor o peor que lo que son ahora, dependiendo de las espiras del karma. Pero todas esas creencias que hemos tenido a lo largo de nuestra historia se han convertido en eso que es la mente intermedia. Por eso es que las ideas religiosas las tenemos tan metidas en la carne, en el cuerpo, en los huesos y hasta en la misma conciencia, que pues se hace difícil salir de ahí, ¿no? Siempre buscamos alguna religión, alguna escuela donde podamos sentirnos bien. Pero ¿quién es el que busca sentirse bien? Cómodo. El ego, ¿verdad? El ego, la mente sensual, porque al fin y al cabo la mente sensual es el ego. Entonces hay que saber que existe esa mente intermedia. Cuando la gente se fastidia de la mente sensual, de los 5 sentidos, de la brutalidad espantosa que ella encierra, entonces se van pasando a la mente intermedia. Van dando, como quien dice, un salto a la mente intermedia. Van pasando del intelectualismo o de la brutalidad, ¿no? Del instinto, van pasando a la emoción. Entonces se hacen personas emotivas, no sé, a veces por experiencias de la vida, por algo difícil que pasaron, la muerte de un ser querido, la pérdida de sus riquezas o una enfermedad fuerte, los hace medio sentimentales y empiezan a buscar respuestas al por qué se sienten así, ¿no? Entonces obviamente que esas respuestas las van buscando, como no tienen energía y fuerza para meterse de lleno al estudio de la gnosis, esas respuestas las van encontrando en lo que es el mundo de la religiosidad. O sea, las religiones no tienen nada de malo, ¿no? Porque son, como dice el maestro Samael Aun Weor, como perlas de oro engarzadas en el hilo de oro de la divinidad, perlas preciosas, ¿no? Entonces cumplen una función, pero hay que saber que esas religiones exclusivamente nos enseñan a pensar religiosamente. Esa es la mente intermedia. Es decir, nos llenan de creencias y nada más, de temores, de tabúes, de prohibiciones y de tantas cosas más que no nos dejan en verdad experimentar la dicha del ser, que no nos dejan despertar la conciencia. En esta mente intermedia están todas las creencias religiosas,
los dogmas inquebrantables, etc. En esa mente intermedia también caen muchos dogmas científicos, muchos conceptos que tiene la ciencia que no los quiere dejar por nada, ¿no? Conceptos que poco a poco irán cayendo a medida que vamos entrando más de lleno en las vibraciones de la era de Acuario. Bueno, esas dos mentes están ahí. Esas dos mentes son la forma como nosotros socializamos, de la forma como nos entendemos con la sociedad, ¿no? El instintivo se entiende con el instintivo y el emocional se entiende con el emocional. Ya, porque tenemos una mente instintiva o sensual y tenemos una mente emocional o mente intermedia o de tipo religiosa. O sea, veamos esto, ¿no? Veamos cómo, por ejemplo, esas dos mentes, la sensual y la intermedia o emocional, son como las dos columnas que sostienen nuestra vida, ¿no? Cuando nos cansamos un poco de una, nos vamos a la otra. Cuando nos cansamos de la otra, nos pasamos a la otra. Y ahí estamos, pasando de una mente a la otra, de un polo que podríamos decir positivo a un polo que podríamos denominar negativo. Ahí estamos, pasando de polo a polo, de lado a lado en nuestra vida. De las emociones al instinto. Si un día nos sentimos demasiado emocionales, ¿no? Por una traición en la vida, etc., entonces buscaremos pasar a algunas actividades instintivas donde podamos olvidarnos de eso que nos lastima. También si alguna vez nos encontramos movidos en muchas cuestiones del instinto, muy materialistas, mucho trabajo, etc., de cuando en cuando nos darán ganas de pasar a la mente intermedia o emocional y acercarnos a lo que creemos que es de Dios, a la religiosidad, ¿verdad? A lo que creemos, óigase bien, creemos que es de Dios, pero que en realidad no nos consta. Entonces, esas dos columnas están ahí con una finalidad, que es el de mantenernos siendo parte de esta naturaleza. La naturaleza se puede decir que nos ha dotado de ese tipo de funcionalismos, de esa mente, porque la naturaleza en sí es mente, la naturaleza es la imaginación de los dioses convertida en tierra, en sólido, etc. Está ahí por una razón. Pero entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos, ya sabemos, por ejemplo, todo lo que la enseñanza religiosa nos va a dar? A donde quiera que vayamos es siempre lo mismo. Cambia el nombre, cambia la denominación, cambia la persona que está al frente, pero al fin y al cabo es lo mismo. Cree en Dios, cree en Jesucristo como tu Salvador. Pero primero tienes que aceptar que eres pecador, que eres carne de Adán y que eres pecador, ¿de acuerdo? No, pues sí, de acuerdo, ok. Entonces acepta a Jesucristo como tu Salvador y ya serás salvo. Y ya, así de fácil, ¿sí? Sumérgete en una piscina por ahí, o vamos a llevarte a un río, te ponemos agua. Y eso que realmente no tiene ningún valor esotérico, termina siendo para la persona algo divino y que realmente no lo es, ¿no? Entonces, vale la pena cuando ya nosotros nos hemos saturado de todo eso y ya somos personas inconformes, ya buscamos algo más, entonces vale la pena investigar esto, porque para esas personas es la gnosis. Mente interior, como quiera que es el resultado de las prácticas esotéricas, pues podríamos decir que mente interior equivale a decir autognosis. Claro. Porque una cosa es la gnosis en los libros, en estos videos, en los audios, etcétera, etcétera, en los grupos virtuales o hasta en las escuelas físicas reales a las que uno asiste. Pero otra cosa muy diferente es la autognosis. Y la autognosis es lo que hace falta en estos tiempos. La autognosis es lo que perseguimos nosotros. Nosotros perseguimos que todos juntos comprendamos la necesidad de cambiar y cambiemos, eliminando toda la naturaleza egoica, animal, demoníaca que cargamos dentro y despertando hacia la divinidad. Eso es autognosis, eso es mente interior. O sea, esto es trascendental. Quiere decir que lo que nosotros hemos aprendido de la vida esotérica y espiritual,
la podemos someter a la práctica. O podemos someter esos conceptos a la práctica. Y entonces sí, descubrir por nosotros mismos si ese concepto es real o no lo es. Un ejemplo, ¿no? Si a nosotros nos dicen, nos han hablado siempre de los ángeles, pues está en la Biblia, está en todos los libros sagrados, hay personas que han dado testimonio de eso, pero a nosotros ya no nos basta ese concepto. Queremos saber algo más, queremos experimentar. ¿Qué podemos hacer? Bueno, muy sencillo. Nos sentamos un día cualquiera, nos relajamos, ponemos nuestra mente en blanco, permanecemos por ahí con esa mente en blanco por 5 minutos, sin pensar en nada, relajados, y luego nos vamos a concentrar perfectamente en el ángel que nos interesa. Podemos hablar con ese ángel, ya sea el ángel Gabriel, el ángel Michael, Zachariel, Rafael, etcétera, dependiendo nuestras necesidades. Si quieren más información sobre con qué ángel trabajar, pueden buscar toda esa información en lanuevaeradeacuario.com, lanuevaeradeacuario.com, aquí en la base de la imagen, de la lámina, ahí está. Ahí pueden buscar información sobre los ángeles, sobre qué ángel le rige a cada persona, cuáles son sus funciones y cuáles serían los beneficios si uno trabaja con ese ángel. Y uno simple y sencillamente lo invoca, lo llama por su nombre. Ángel Rafael, ven a mí, te llamo, te invoco con mi corazón, siempre en el nombre del Cristo. Y tenga usted por seguridad que ese ángel está escuchando su ruego. Si no viene inmediatamente o no viene nunca, es porque la persona no tiene ningún tipo de dharma, ningún tipo de buenos propósitos. A veces la gente quiere hacer esas cosas para hacerle mal a otros, y esto no funciona así, porque existe la ley del karma. Pero supongamos que sí, que la invocación tenga resultado, el ángel se acerque, usted puede platicar con él a través de las hiperdimensiones del espacio, a través de la cuarta vertical y de la quinta dimensión. Él puede hacerse audible a usted y puede también escucharlo a usted y puede hasta hacerse visible a usted, si usted está preparado. Entonces, de ahí en adelante, para usted el concepto de ángel no sería un concepto más, ya no más, sino que sería una realidad. Usted podría decir que los ángeles existen. ¿Qué podríamos decir también si una persona está muy interesada en los ovnis, ¿no? En los objetos voladores no identificados, en la vida extraterrestre? Pero en verdad que solo sabe lo que le han contado, lo que ha visto en YouTube, pero en realidad nunca ha tenido una experiencia de ese tipo. Bueno, igual se sienta, se relaja y puede invocar a un habitante de otro mundo, un habitante de Ganímedes, por ejemplo, de Venus o de Marte, concentrarse en él, en ese planeta, y llamarle, y tenga usted por seguro que en cualquier momento ese hermano mayor puede venir y le puede dar alguna experiencia para que usted sepa que en verdad es real, ¿no? Entonces de ahí en adelante ya el concepto de los UFOs o de los ovnis no sería para usted un problema, no sería un concepto más, sino que ya sería parte de su conciencia despierta, es decir, parte de su mente interior. Mente interior es conciencia despierta y viceversa. Si queremos despertar la mente interior, abrir nuestra mente interior, hay que despertar nuestra conciencia, porque son de la misma esencia, de la misma naturaleza. La mente interior es la misma conciencia, es el intelecto al servicio del ser, imagínese usted. O sea, sería como un vehículo de ideas trascendentales, luminosas, del ser, de Dios, de la divinidad, para bien de los demás. La conciencia puede vivenciar y experimentar lo real. No hay duda de que la conciencia sabe de verdad. O sea, dentro de nosotros, si hacemos a un lado la personalidad, los egos, las carreras, las prisas, el estrés, las enfermedades, los berrinches y todo eso, lo hacemos a un lado, nuestra conciencia se puede manifestar en nosotros y ofrecernos soluciones claras, reales, para el problema que nos esté aquejando.
Entonces la conciencia sabe en verdad lo que nos hace falta, porque esa conciencia es parte del ser. Viene precisamente de la Vía Láctea, de alguna estrella o de algún planeta lejano que de vez en cuando nos llena de éxtasis en una noche estrellada. Pues ese puede ser la casa, esa puede ser la casa, el hogar de nuestro ser, imagínense, de su ser específico, porque cada quien tiene un ser, cada quien tiene una mónada, cada quien tiene un Dios interior. Right? Entonces lo que decíamos es que la conciencia y la mente interior, pues se puede entender que son lo mismo, ¿no? Pero hablemos de la conciencia con experiencia, porque una cosa es la esencia inmortal de cada persona, y otra cosa ya es cuando esa esencia, a través de las prácticas esotéricas de la vida en la gnosis, se convierte en conciencia despierta, ¿verdad? Esa es la misma mente interior. Esa es la mente interior, la que funciona a través de intuitos, a través de veloces mensajes provenientes del cosmos. La mente interior es la que nos conecta con el cosmos, con los universos paralelos, con la Tierra paralela, con nuestros cuerpos paralelos también. La mente interior es lo que necesitamos para hacernos conscientes de la vida interplanetaria. La mente interior es lo que necesitamos para comunicarnos con los seres de otros planetas en una forma objetiva y real, sin vaguedades, sin creencias de ningún tipo, sin fanatismos, sino fundamentados en la realidad. Porque en realidad la mente interior no tiene miedo de ningún tipo, ¿verdad? Y desafortunadamente muchos le tienen miedo a la experimentación. Es lo primero que hay que dejar a un lado en esto de la gnosis, el miedo. Right? La conciencia conoce directamente la realidad de cada fenómeno natural y puede manifestarla mediante la mente interior. Right? O sea que la mente interior ha de ser ese translúcido por el cual se va a reflejar la conciencia, las grandes verdades de la conciencia. Abrir la mente interior sería lo indicado a fin de salir del mundo de las dudas y de la ignorancia. Esto significa que solo abriendo la mente interior nace la fe auténtica en el ser humano. Muchas personas dicen ser personas de fe. Tienen mucha fe, pero es una fe ciega porque en realidad no les da ningún resultado. Tienen fe en los ángeles, pero nunca han visto uno, nunca han hablado con uno. Tienen fe que Dios les va a curar tal enfermedad y siguen enfermos. Nunca se curan, en verdad. Tienen fe que les va a ir bien en la vida y siempre les va mal. Tienen fe en una religión, pero a los pocos meses ya andan en otra y en otra. Tienen fe en un matrimonio o en un amigo y al año ya no lo tienen. Entonces, ¿qué tipo de fe es esa? Esa es una fe mecánica, es una fe fundamentada en la mente sensual y todo, en lo que le conviene a uno y punto, ¿no? Uno quiere tener fe que se va a curar porque le interesa curarse, ¿no? Le conviene para seguir su vida libertina por ahí. Pero no, la cosa no es así. La fe, para que sea verdadera, real, tiene que estar fundamentada en los hechos, en la vivencia de las prácticas esotéricas. Eso es la fe. Cuando uno habla con un ángel, tiene fe en ese ángel. Eso sí ya es fe consciente. Cuando uno se desdobla en astral, entonces tiene fe que eso es real. O sea, le consta. Cuando uno puede hablar con el tercer logos, entonces ya tiene fe en el tercer logos. Le consta. Cuando uno ha experimentado la gnosis en sus diferentes aspectos y se ha beneficiado, tiene fe en la gnosis. Tiene una fe auténtica, consciente, porque sabe que realmente funciona. Mirada esta cuestión desde otro ángulo, diremos que el escepticismo materialista es la característica peculiar de la ignorancia. No hay duda de que los ignorantes ilustrados resultan 100% escépticos. Y hay que salirnos del escepticismo, en verdad, para entrar a la experimentación, ¿no? La fe verdadera es percepción directa de lo real.
sabiduría fundamental, vivencia de eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Yo sé que estos videos los ven muchas personas que posiblemente han estudiado muy poco o tal vez nada de lo que es la gnosis. Pero es lo que debemos preguntarnos en este momento. ¿Existirá algo más después del cuerpo, de los afectos y de la mente? ¿Qué hay más allá? ¿Qué hay más allá de la mente humana? Si este mundo es la creación de la mente de los dioses y todo lo que conocemos y tenemos en la vida es una creación de la mente humana, ¿pero habrá algo más allá? ¿Algo que valga la pena? Claro que lo hay. Debemos abrirnos a todo ese tipo de posibilidades. Cuando uno dice debes tener mente abierta, se refiere a esto. Cuando uno dice abre la mente para que comprendas mejor, se está uno refiriendo a que debe uno dejar a un lado los conceptos, la sensualidad, para captar de lleno y en verdad que directamente esa sabiduría interior fundamental. Distíngase entre fe y creencia, ¿ok? Una cosa son las creencias y otra cosa es la fe. Las creencias nos ayudaron hasta cierto punto, pero ya no nos pueden ayudar más. Solo nos llevan hasta cierto lugar, hasta cierto nivel y ya, no más. La fe, cuando es consciente, nos puede llevar a trascender todo tipo de dificultades. Recordemos que en la misma Biblia se nos dice que aquel que tuviera fe como un grano de mostaza, le puede ordenar a una montaña que se mueva y la montaña se mueve. Hace poco precisamente escuchábamos del libro de Yo visité Ganímedes, de cierto autor por ahí, y dice cómo en Ganímedes pues los habitantes de ahí tienen grandes poderes. Ellos podrían con su palabra, con su verbo, desintegrar una de esas enormes montañas o cambiarla de lugar. Así que esas personas sí tienen fe, una gran fe, una fe real, concreta, despierta, ¿no? La fe verdadera es la característica de la mente interior. O sea, muchos dicen que tienen fe en el corazón, ¿no? Pero en realidad la fe es de la mente interior, de la mente abierta, de la mente que ha trascendido precisamente la sensualidad y las emociones. Sucede que durante muchos siglos se ha confundido a la fe con la creencia, y ahora sí nos cuesta mucho, en verdad, hacer comprender a la gente que la fe es sabiduría verdadera y nunca creencias vanas. O sea, la fe es sabiduría verdadera, algo que usted ha adquirido. Pregúntese si tiene fe. ¿Tiene sabiduría? Tiene fe. ¿No tiene sabiduría? No tiene fe. Aunque diga que la tiene, aunque sea un hombre de fe, un hombre santo, como decimos, ¿no? Simplemente estamos fundamentados en creencias, pero recordemos, la fe es sabiduría, no simples y vanas creencias. Los funcionalismos sapientes de la mente interior tienen como resortes íntimos todos esos datos formidables de la sabiduría contenida en la conciencia. La mente interior funciona con esos datos formidables, datos de la conciencia, datos del ser, no datos de los 5 sentidos. Quien ha abierto la mente interior, fíjese esto, recuerda sus vidas anteriores, conoce los misterios de la vida y de la muerte, no por lo que haya leído o dejado de leer, no por lo que otro haya dicho o dejado de decir, no por lo que se haya creído o dejado de creer, sino por experiencia directa, vívida y terriblemente real. Así que una persona, imagínense ustedes, si nosotros abrimos nuestra mente interior, esos serían los resultados, que podríamos recordar y conocer además a fondo nuestras vidas anteriores. Entonces para nosotros eso ya dejaría de ser un concepto o una idea interesante por ahí y se convertiría en un hecho, el recordar nuestra vida anterior, por lo menos para empezar, ¿no? ¿Cuántos no hay por ahí que anhelarían recordar quiénes fueron en su vida anterior? ¿Y dónde vivieron sus últimos días? ¿Con quiénes compartieron sus últimos días? ¿No?
¿No creen que sería interesante saber todo eso? Bueno, si trabajamos y abrimos nuestra mente interior, poco a poco iremos recobrando la memoria que se ha perdido, pues. Jesús, el gran Kabir, advierte a sus discípulos lo siguiente: cuidaos de la levadura de los saduceos y de la levadura de los fariseos, dice. Es ostensible, nos explica el maestro Samael Aun Weor, que Jesús el Cristo con esta advertencia se refirió a las doctrinas de los materialistas saduceos y de los hipócritas fariseos. La doctrina de los saduceos está en la mente sensual, es la doctrina de los 5 sentidos. La doctrina de los fariseos se halla ubicada en la mente intermedia. Esto es irrefutable e irrebatible. Así que cuando Jesús nos decía eso, cuidaos de la levadura de los saduceos y de la levadura de los fariseos, les decía prácticamente a sus discípulos, cuidaos de la mente sensual y de la mente intermedia, a sus discípulos que ya tenían abierta su mente interior. Si bien hoy en día la gente traduce eso y piensa que esta sentencia aplica a todo el mundo, pero no, esto era para personas que ya estaban despiertos. Recordemos que sus discípulos eran seres despiertos, son seres despiertos, grandes maestros. Y es obvio que para ellos era o es esta advertencia de que se cuiden de esa levadura, de esa mala levadura, tanto de los materialistas como de los intelectuales. Es evidente que los fariseos concurren a sus ritos para que se diga de ellos que son muy buenas personas, para aparentar ante los demás, mas nunca trabajan sobre sí mismos. Sí, básicamente todas las religiones que concurren precisamente a sus ritos para eso, para estar bien con la sociedad, con la familia, etc. Pero como no conocen los pormenores del trabajo interior, no lo hacen. Saben que tienen que ser buenos, que tienen que ir a la iglesia y dar su diezmo, etc. Pero, y saben que no matar y no fornicar, etc. Pero no saben el hondo significado de esas cosas, total que lo siguen haciendo. Porque el concepto ante la vida en sí no tiene ningún poder. Si bien uno puede creer que es muy santo, pero viene cualquier tentación y uno cae rendido ahí, porque su concepto no tiene fuerza alguna. Diferente es cuando ya hay fe consciente. Entonces sí, la persona pasa las pruebas, ¿no? No sería posible abrir la mente interior, recuerden esto, si no aprendiéramos a pensar psicológicamente. Hay que vivir alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra, como se nos ha dicho. Incuestionablemente, cuando alguien empieza a observarse a sí mismo, es señal de que ha comenzado a pensar psicológicamente. Yo hago mucho énfasis en esto, aquí en la Escuela Gnóstica de Houston hacemos mucho énfasis en eso precisamente, en que debemos acostumbrarnos a pensar psicológicamente, a cambiar nuestra forma de pensar, porque mientras estemos siempre pensando en la mente sensual no vamos a hacer nada. Si vamos a estar pensando con la mente intermedia siempre, pensando que en la gnosis vamos a encontrar la continuación de lo que tuvimos en la iglesia a la cual pertenecimos hace 5, 10, 20 años, pues estamos muy equivocados. Necesitamos abrir la mente interior, empezar a trabajar con una mente nueva para poder comprender en sí los misterios gnósticos. No quererlos comparar con las creencias que ya traemos de antaño, sino verlo como algo nuevo, algo que debe comprobarse, porque cuando uno la compara con lo que vivió antes, la deja en la memoria y uno dice, bueno, ahí está, es parecido esto a lo que me decían allá, bueno, ok, ahí lo dejamos, todo está bien, no se despierta ninguna antenita interior, pero no, debemos en verdad hacer a un lado la mente sensual y la mente interior para captar la gnosis y estos temas con una mente abierta. Y eso solamente se logra pensando psicológicamente. Pero ¿qué es el pensar psicológico? Aquí está la respuesta, amigos. Y es bueno que esto lo grabemos, que esta lámina le saquemos foto, etcétera, que volvamos a ver el video, porque esto es la clave, ¿no? Cuando uno acepta la doctrina de los muchos y comprende la necesidad de eliminar los distintos yoes que carga en su psiquis,
con el propósito de liberar la conciencia o la esencia, indubitablemente, de hecho y por derecho propio, inicia la autoobservación psicológica. Right. Primero que nada, informamos a la gente que uno pues, es un manojo de elementos psicológicos. Uno tiene muchos defectos, uno es muy defectuoso. Y hay defectos dentro de nosotros que ya son diablos, que son del asesinato, de la traición, del alcohol, etc. Todos esos yoes son la psicología oculta de la gente. Entonces nosotros podemos negar o aceptar esa realidad. La mayoría lo niegan o lo ignoran. Pero si uno ya acepta que eso es real, porque lo ha visto de alguna forma, entonces ahora lo que tiene que hacer es aprender a observarse, a estar en constante vigilancia, porque esa naturaleza egoica de la cual hablamos va a aprovechar cualquier instante de descuido para tomar el control de la máquina orgánica, ya sea del cerebro y pensar, ya sea del corazón y sentir, o ya sea del sexo y fornicar. Es lo que está esperando el ego para hacer. Entonces se hace indispensable, impostergable, tener la autoobservación psicológica en marcha. Y esa autoobservación psicológica, esa es la misma mente interior, ese es el mismo pensar psicológico. Pensar psicológico es estar uno atento, alerta siempre, porque sabe que en cualquier momento esos yoes le pueden atacar. Pensar psicológicamente es no olvidarnos que tenemos egos, plural, con plural, egos, yoes, que somos personas pluralizadas, no individualizadas, ¿no? Ahora, hay que eliminar ese ego entonces, si ese es el problema, ¿verdad? Y eso es lo que nos está haciendo nuestra vida difícil, imposible en muchas ocasiones. Entonces hay que trabajar para eliminar esos defectos. La eliminación de los defectos o elementos indeseables que nuestra psiquis cargamos origina la apertura de la mente interior. Y ahí está el problema de muchas personas que se olvidan de eliminar el ego y nunca abren su mente interior. Y podrían bien estar hablando perfecto de la gnosis o hasta transmutando sus energías sexuales, haciendo el tercer factor del sacrificio por la humanidad, etc. Pero si no están eliminando el ego, se convierten a la larga en Hannas Musens, o sea, en personas con doble centro de gravedad. Y en esas personas no surge la mente interior, ahí está el problema enorme. Y esas personas terminan siempre creyéndose maestros o dioses o la reencarnación de fulano de tal, etc. Porque se ha complicado demasiado su psicología. No ven luz ninguna. No ven la luz del ser en sí. Entonces les da por creerse eso y lo echan a andar por ahí y lo divulgan y se llenan de seguidores, etc. Forman escuelas, forman iglesias, etc. ¿Y de qué sirve eso para la humanidad? De nada, porque se le desvirtúa o se le priva a la humanidad de los elementos gnostizantes puros de la gnosis. Ahí está el problema más grave. Entonces una persona autoengañada de ese tipo, creyéndose un maestro tal por cual, pues va a empezar a escribir libros, a tirar cierta material, cierta enseñanza incipiente por ahí, que hasta en muchos casos dirá que es la gnosis en una octava superior. Así los hemos escuchado. O que será la gnosis vista desde otra forma, desde otro punto de vista. Pero en realidad no es gnosis, no es nada, ¿no? La gnosis verdadera, la gnosis que nos puede ayudar a despertar la conciencia, ha sido entregada por los grandes maestros, por los grandes esoteristas de todos los tiempos. Zoroastro, Jesús, Hermes, ni se diga, ¿no? Quetzalcóatl, Manco Cápac, etcétera, etcétera. Y ya en estos tiempos ha sido explicada, desvelada por el maestro Samael Aun Weor. No necesita más. Entonces hay que tener muy en cuenta lo peligroso que es no trabajar uno sus defectos psicológicos, ¿no? Quien haya eliminado los elementos indeseables en su interior en un 100%, obviamente también habrá abierto su mente interior en un 100%. Ese podríamos decir que es el pago de aquellos que trabajan sobre el ego,
que les deviene la apertura de la mente interior con todo lo que eso significa, gran sabiduría cósmica prácticamente. Una persona así poseerá la fe absoluta. Ahora comprenderéis, nos dice el maestro Samael, las palabras del Cristo cuando dijo: si tuvieseis fe como un grano de mostaza, moveríais montañas. Necesitamos desarrollar esa fe interior, creo yo, ¿no? Necesitamos despertar la conciencia. Necesitamos empezar a practicar más en serio la gnosis, ¿no les parece? Necesitamos cuestionarnos constantemente, diariamente, sobre qué tipo de trabajo estamos haciendo sobre nosotros mismos y cómo lo estamos haciendo. Y si nos surgen dudas, pues hay que investigarlas, hay que buscar la respuesta a ellas. Si nos surge algún tipo de problemas o dificultades, hay que aprender a trascenderlas también. Y esas no se trascienden con la evolución, sino a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios, ¿no? Nosotros todos los días estamos compartiendo por estos medios claves para eso. Ojalá que ustedes que nos ven y nos escuchan también lean y reflexionen sobre todo lo que ahí se comparte. La gnosis en sí es un cuerpo de doctrina, tiene sus pies, sus manos, su cabeza, su corazón, su médula espinal, tiene todo. Entonces, todo lo que se comparte de gnosis es esencial, es maravilloso. Pero hay cosas en las que no corresponde precisamente las redes sociales. Me refiero a cosas que tienen que ver con cámaras avanzadas de la gnosis que la humanidad no está preparada para comprender. Hay que preparar a la gente antes de darle eso. Aquí en la Escuela Gnóstica de Houston, Texas, la preparación es de no menos de 1 año, porque realmente manejamos nosotros la enseñanza de este tipo, y esto para algunos instructores que pudieran vernos y quisieran hacerlo así también, pueden hacerlo. El libro de Introducción a la Gnosis tiene 9 lecciones. En esas 9 lecciones se da una didáctica y se da una teoría maravillosa, y además siempre lleva una práctica que se hace ahí. Son prácticas muy sencillas, muy comprensibles para todo el mundo, pero a la vez muy poderosas. Entonces, en esas 9 lecciones, una persona estudiando y practicando ya va a saber si realmente la gnosis le gusta o no, si es para él o no es. Sí, uno le habla claro, ¿no? Después de esas 9 conferencias o 9 cátedras con práctica incluida, etcétera, después viene un ciclo de 33 conferencias de cámara pública, que se dice, ya es una cámara, un nivel donde se estudian esos 33 temas, también con sus respectivas prácticas, para que la gente vaya capturando mejor el mensaje. Ya después de esas 33 conferencias, viene otro ciclo de otras 33 conferencias, que ya es lo que se llama cámara pública, que ya ahí no entra cualquier persona. Y después de esas 33 conferencias de primera cámara, viene lo que es la segunda cámara o fase secreta de la gnosis. Pero imagínense ustedes, se necesitan 66 cátedras y 9 lecciones del libro Introducción a la Gnosis como mínimo para que una persona esté preparada para comprender lo que es la fase secreta o segunda cámara. Entonces, ¿por qué hay hermanitos que están por ahí compartiendo esas cosas, que no saben que la gente no comprende eso, que no saben que la gente no está preparada? Les pregunto y ojalá me den una respuesta por ahí. Debemos ser un poco más coherentes en cómo estamos difundiendo la enseñanza en la gnosis. Facebook es una plataforma maravillosa, lo mismo es YouTube, Google, etc. Por ahí nos estamos moviendo y estamos llegando a muchas almas, y esas almas pueden llegar a una escuela y trabajar ahí. Pero hay cosas que no, que nunca se planeó que se difundieran de esa manera. Esas cosas de la fase oculta o secreta de la gnosis. Mis contactos saben y deben saber que nosotros no compartimos eso, desde el punto de vista que las cosas sagradas de la gnosis, imágenes, fotos del maestro, etc., están muy guardadas en nuestra computadora, en ese cerebro, o en algún archivo en casa, en la asociación, y son para uso exclusivo de personas de ese nivel. Entonces, por favor, no me compartan en mi página ese tipo de publicaciones, con todo respeto les digo, ¿verdad?
Y también, pues, si hay alguna publicación por ahí que nos llegue o que veamos que alguien está compartiéndolo, le pedimos que deje de hacerlo, con toda cortesía, como lo hemos hecho con algunos de ustedes. Y por ahí alguien me decía, ¿y tú qué autoridad tienes? ¿Quién eres tú? Etcétera. No, nada, simple y sencillamente uno capta que las cosas no están yendo bien como deberían ser, ¿no? Y eso es lo que uno comparte, pero igual, con un simple clic ustedes pueden bloquearme o simple y sencillamente privarme de su amistad y ya no tendríamos ese contacto, ¿no? Pero yo creo que no se trata de eso, se trata más bien de que todos juntos comprendamos la gran necesidad que hay en la humanidad por conocer la enseñanza gnóstica, pero que ésta debe llegar de una forma didáctica, ordenada a sus cerebros, a sus mentes. De lo contrario, esas mentes serían dañadas por una información que no comprenden, por una energía de una vibración a la cual no están preparados o preparadas sus mentes para recibir. ¿Okay? Así que les compartimos eso y seguimos en la lucha por llevar estos mensajes a través de la red. Muchas gracias a todos ustedes por mantenerse allí viéndonos en esta transmisión en vivo. Compartan, denle share y nos veríamos la próxima semana. Estamos trabajando con otros compañeros ahí con algunos otros temas que también son interesantes, ¿no? Así que voy a dejarlos con un poco de música tal vez y nos veríamos la próxima semana. Saludos a todos en sus países y aquí mismo en Estados Unidos, en California, en Nueva York, donde quiera, que estén por ahí pendientes de la nueva era de Acuario. Que tengan